Día sábado estamos analizando ese poderoso Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo 14 vamos a dar lectura desde el verso 22 al versículo número 24. ¿Lo viene? Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo número 22 al versículo número 24. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Y lo leemos, sí, en el nombre del Padre, del Hijo, sí, y del Espíritu Santo. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, hagamos una breve oración. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque en este tiempo, mi Dios, vamos nuevamente a meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorar los dichos de tu boca, que sea en este momento, oh Dios, tu gracia, tu misericordia, como siempre lo acostumbras a hacer en medio de este remanente, de tus hijos, Señor, que sea ese poder de tu Santo Espíritu hablando, Padre, conforme a la necesidad. Señor amado, extiende de esa misma bendición allá en la iglesia de la Flor de Bastión, sobre nuestros hermanos, nuestros niños, Señor, así como en la parte superior de tu casa, que día a día se congregan, Padre, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo de ti, y cómo no, mi Dios, Padre, poco a poco madurando en las cosas espirituales. Señor, acelera los pasos de tus hijos, te lo imploro, para que todos recibamos la misma, Señor, bendición, el mismo alimento, en la misma medida que tú, Señor, nos lo quieres impartir. Padre, te lo pedimos, y creyendo te damos gracias una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis amados, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo número 14. Hemos dado lectura del verso 22 al verso 24. Cuando hacemos alusión a este pasaje bíblico, la Biblia nos habla acerca de una interrogante, de una pregunta que le hace, tal cual como dice la Escritura, uno de los discípulos de Jesús, llamado, dice la Escritura, Judas, pero hace una aclaración. Dice la Escritura, es Judas, pero no Judas, no es Judas Iscariote. Ahora, entendemos dentro de la Escritura que este Judas no era obviamente aquel que habría de traicionar a Jesús. Y mi amado, tiene una duda, tiene una interrogante. Jesús había venido hablando respecto del advenimiento del Espíritu Santo. Y que a su vez esa manifestación gloriosa de su Espíritu habría de ser manifestada a sus discípulos. Y como lo dice en el versículo número 15, el verso número 16, solo para recordar la enseñanza de esos sábados anteriores que se dieron, se nos dice allí: si me amas o si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el verso 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y más adelante también dirá acerca de aquello de que el mundo no podrá conocer, no podrá enterarse de cómo será esa presencia de Dios a través de su Espíritu en medio de la iglesia. Tanto así que el Señor hace otra aclaración y le dice: el mundo no lo puede recibir porque no le ve, no le conoce, pero ustedes sí lo van a conocer. Ahora, en función de esas palabras, Judas queda intrigado, queda todavía como con una zozobra en el alma.
Y allí la pregunta cuando le dice, a ver, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros? Ya Jesús lo había dicho, lo voy a hacer a través de mi Santo Espíritu. Recuerden los versículos anteriores. Pero para Judas esto es algo todavía casi que difícil de digerir. Y es verdad, mi amado, si usted y yo nos ponemos en los zapatos o en las sandalias de Judas, si también tendríamos nuestra gran duda. Porque si alguien se va, se va. Y si bien es cierto, alguien pudiera reemplazarlo, no es él, es otro. Y esa interrogante, mi amado, creo yo que se la pudo haber hecho cualquiera de nosotros. Es como que si yo me esté despidiendo y le diga, hermano, vuelvo hasta aquí, llego en el ministerio, creo que he cumplido en Dios esta transición especial de haber experimentado ser pastor, pero tranquilos, no los voy a dejar huérfanos. Va a venir un amigo mío, pastor, y él también les dará las mismas palabras que yo les doy. ¿Cuántos se quedarían satisfechos? ¿Cuántos dijeran, amén, que se vaya y que venga a ver? Bueno, de pronto sí, hay gente que lo está anhelando, pero bueno, ahí le toca soportarme hasta cuando Dios diga lo contrario. Entonces, debo de entender, debo de captar la intención con la que Judas ha hecho su pregunta. Por eso no puedo desvirtuar de ninguna forma el peso de las palabras de Judas. Y el Señor sabe a profundidad que Él ha sido, entre ellos más que un maestro. Él ha sido entre ellos más que un líder. Ha sido prácticamente como su padre. Él los ha, de una u otra forma, los ha criado en lo espiritual y les ha dado como a niños, le ha dado el alimento de su palabra en la boca. Y aparte de aquello, ha experimentado, ha tenido vivencias con ellos únicas, sobrenaturales, especiales. Y eso, mi amado, creó un vínculo. Y ese vínculo ahora el mismo Jesús lo iba a cortar. Hasta el punto que también diría que era necesario que Él se tenga que ir para que pueda venir el Consolador. Hermano, Judas creo yo que hace muy bien haciendo esta pregunta a Jesús, diciéndole, a ver, Señor, le dice allí, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Entiendo, mi amado, que Judas tenía la gran necesidad de saber el cómo. ¿Cómo? No le dice, Señor, si vuelve la pregunta, por favor, no le dice, Señor, a ver, te vas a manifestar para nosotros y no al mundo, pero dime cómo. Y me interesa esta interrogante, esta pregunta. ¿Cómo lo vas a hacer? Dejémonos, diría cualquiera bueno, queriendo darle algún tipo de descripción ya a la reseña de las palabras de Jesús. Dejémonos de tanta palabrería. Dime cómo. Yo me recuerdo cuando tuve una consejería con un familiar llamado, esta persona me decía, es que yo voy a prosperar, yo voy a hacer esto, me voy a independizar y voy a obtener tal, y me hacía toda una película, perfecto, y yo la escuchaba con paciencia. Y luego simplemente le pregunté eso, dime cómo lo vas a hacer. A ver, tú que quieres tanta libertad y tanto beneficio, perfecto, está bien tu anhelo, y de hecho lo comparto. ¿Quién no lo quisiera? Pero tú que lo pintas de esta forma, le pregunté yo, dime cómo lo vas a lograr. Bueno, me dice, voy a ver si me ayuda, voy a ver si esto. Y todo su argumento estuvo fundamentado en el deseo de otros, para poderlo bendecir. Y yo digo, pero eso no es una respuesta fiable en la que tú te puedas respaldar para poder salir así como con todo lo que tú quieras obtener. Tienes que tener una base, tienes que tener un principio, tiene que haber un fundamento como para decir, con esto yo voy a trabajar y con esto yo voy a adquirir todo lo que he dicho. Muchos jóvenes son así de hecho, que pintan cositas en el aire y la mamá dice, ajá, ya vas a ver si lo podrás hacer. No es que yo voy a tener lavadora, voy a tener un carro, voy a tener casa, voy a tener una empleada, voy a tener esto, y la mamá se me ríe, sí, claro que sí. Como que sí es tan fácil de soplar y hacer botellas.
amado, hace la misma pregunta. Le dice, a ver, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Es verdad que me estás diciendo que el Espíritu va a venir, pero el Espíritu no es algo que yo pueda tocar. El Espíritu no es algo que yo pueda de una u otra forma palparlo. Yo necesito saber el cómo. Y ahí, mi amado, es donde Jesús va a la mano con y creo yo que es una de las respuestas más honestas y más sinceras de Jesús para la interrogante que tiene este discípulo. Ya que le dice paciente, y creo que se lo menciona, se lo dice con mucha compasión. Le dice, el que me ama, mira cómo va el Señor achicando las cosas. ¿Por qué? Porque los que no aman al Señor no les interesa si Jesús se va a manifestar o no. ¿Sí? Usted podría inclusive hacer esta misma pregunta en casa. De hecho, cuando no hay amor, y usted le dice a uno de sus hijos, cuando no hay amor, oye, tu papá se va. Está bien que se vaya, estaba demorado. Pero si hay un vínculo ahí, si hay un sentimiento que dice, oye, se va a ir, ¿quién se va a ir? Mi papá, yo me voy con él. ¿Verdad que es así? Justo hoy tuve la consejería en la Flor de Bastión de una parejita y la esposa decía, hermano, si se va este hombre, la hija se va con él, a mí me va a dejar votar. Porque con él se identifica, con él tiene algo más que una paternidad. Lo ve y los ojitos le brillan. Entonces, es como que se podría decir, ella respira por la nariz de él. Entonces, Jesús, mi amado, creo que hace muy bien al decirle a Judas, mira, primeramente para manifestarme, ¿quieres saber el cómo? Debe de haber, antes de cualquier cosa, debe de haber un vínculo. Y ese vínculo es el amor. El que me ama, dice aquí el Señor. Vuelve por favor al versículo 23. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Ojo con esto. Aquí hay dos cosas, dos connotaciones. Primero el vínculo, el amor. Segundo, dice aún más, mi palabra guardará. Ahora, esta expresión, mi amado hermano, tendrá mucho que ver, ya no con el vínculo del amor, sino más bien con la ordenanza de siempre, la obediencia. Yo creo que son dos factores que no se pueden engañar. Mi amado, hay mucha gente que quiere que Jesús en su vida se manifieste, que se dé a conocer, que haya un vínculo tal cual como Judas lo quería. Pero o es lo uno o es lo otro, pero muy difícil encontrar los dos al mismo tiempo. Mira, hay gente que puede obedecer sin necesidad de amar. De hecho, un hijo puede obedecer. Pero aún haciéndolo, no te puede amar. Simplemente lo hará porque hay una jerarquía, no más. Como cuando lo hace un empleado con un empleador. Le sirve, pero no por amor, sino por la paga. Amén. Entonces, esta situación, mi amado, Jesús la quiere dejar, antes de dar la respuesta, la quiere dejar bien establecida. Tú me amas, entonces mi palabra vas a obedecer. No quiero que me obedezcas por ninguna otra motivación. Debe ser por amor. Amén. Y ese es el tema, por cierto, que no lo había dado. Sí, en esta noche. Sí, apúntelo para que no se lo olvide. Debe ser por amor. Ese es el tema de esta noche. Sí, si no hay, mi amado hermano, si no hay digamos así, esta manifestación sentimental por el Señor, mi amado, el obedecerle se hace simplemente un trámite. Y mucha gente, mi amado, obedece al Señor solo por trámite. Solo porque la Biblia lo dice. Como cuando le dice, voy al culto, ¿pero por qué? Porque quiere la iglesia, si no el Señor me castiga. Lo mismo dicen los muchachos en casa. Voy a hacer las tareas, pero ¿por qué habla después? No, mi mamá me pega después. En muy pocas oportunidades le podía decir, porque esto a mi mamá sí la pone contenta y yo la quiero ver contenta. ¿Quién ha podido dar respuestas de esta forma o de esta naturaleza? ¿Sí? Solo cuando se ama, hermano, no hay obstáculo para el siguiente paso.
Dice pues la Escritura, si me amas, mi palabra vas a guardar, y ahí comienza la respuesta a la pregunta. ¿Sí? ¿Del cuál? Del cómo. ¿Cómo lo vas a hacer, Jesús? Y ahí el Señor le dirá, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Mira esta tan impactante respuesta de Jesús. Sí, porque aquí ni siquiera se provee solo al Espíritu Santo solito, por como lo había presentado de manera inicial en el versículo 16, en el versículo 17. No, aquí ya habla de la Trinidad en acción. Si lees detenidamente, dice el Señor, si mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos, y el término morada aquí es haremos vivienda en Él. Vivienda. Aquí el término morada es vivienda. Es decir, vamos a vivir con Él. Vamos a tener, sí, de una u otra forma, el poder comparticionar lo que tú tienes. Mira que un hogar se lo entiende como hogar cuando uno convive con los que están en ese hogar. ¿Sí? De lo contrario, mi amado hermano, se hace una casa de alquiler sin mayor afectividad. Pero el hogar está donde está el vínculo del amor, ¿verdad? Ya que yo creo que mucha gente suele decir con acertada aseveración que casa no es las paredes, sino quienes viven en él. ¿Verdad que es así? Donde están los miembros de la familia, sin importar dónde estuvieran, ahí está el hogar. ¿Verdad que es así? Si usted vive en casa de pronto, si tiene por alguna situación forzosa que salir de ella y morar en otro lado, pues entonces si van los seres que usted ama, ahí está su hogar. Más allá de que se puede extrañar la cama, se puede extrañar de pronto el baño, hermano, pero la familia es lo que es donde usted lleva el corazón con ellos. Ahora, cuando voy a la Escritura, mi amado, quisiera por favor que me acompañe. Quiero ver textos de referencia. Uno de ellos está, mi querido, acá en la primera carta de Timoteo. Acompáñame, por favor. El Señor le ha pedido, y creo que no solo a Judas, sino a todos sus discípulos, lo siguiente. En primera de Timoteo, capítulo número 6. Primera carta, sí, de Timoteo o a Timoteo, capítulo número 6. ¿Lo tenemos? Dice el Espíritu Santo, versículo número 13 hasta el 14. Quiero llegar al 14. El 13 lo tomo por la necesidad de tomar la hilación en la lectura. ¿Otro? Primera de Timoteo, capítulo número 6, verso 13 al 14. Dice el Señor, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y aquí comienzo el aspecto, ¿sí?, que quiero resaltar. Dice el Señor, que guardes el mandamiento. Ojo, que guardes el mandamiento sin mácula. El término es mancha, sin ensuciarlo, ¿sí? Cuando se habla de mácula, sin mácula, ni tampoco ni reprensión, hasta, dice aquí, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, está hablando, mi amado, esta demanda está hablando en función de lo que justamente, si Judas quería saber, ¿cuándo o cómo es que te vas a manifestar? Ahora, yo sé, mi amado, que Judas no preguntaba del amor ni del mandamiento. Judas lo que quería saber es cómo podría Jesús estar nuevamente con ellos, de manera física. Yo entiendo eso. Como cuando un niño, mi amado, es despedido de su madre, su padre dice, mi amor, voy a ir de viaje. Voy a irme de viaje. Para el niño, mi amado hermano, que es pequeño, obviamente no entiende la capacidad, la magnitud de lo que va a acontecerse. Pero cuando él sienta la ausencia,
con quien se queden con él, llamado, ese niño le bombardeará de preguntas. ¿Y cuándo viene mi papá? ¿Y cómo? ¿Y cómo es la cosa? ¿Y cuándo esto? El muchacho está desesperado. Él solo entiende de que papá no está en casa. Y si por ahí, mi amado, si el papá llama o ahora que hay tanta tecnología lo ve, amado, ese muchacho caerá en desesperación. Me recuerdo tanto que en una oportunidad, si una hermana, no de aquí, sino de otra iglesia, si cuando aquí directo hace algunos años atrás, le comentaba algo a mi esposa y le decía, oiga, mi hijo se enfermó desde que el papá se fue de viaje. No come. Sí, prácticamente llamado pasa solo llorando todo el santo y bendito día. Está desesperado. Yo te digo que llamar a mi esposa y decirle, vente lo antes posible porque el muchacho tiene fiebre. Lo curioso es que apenas llegó el padre, el muchacho comió y hasta la fiebre se le fue. Y la mujer luego reclamándole, tú lo tienes así, ese muchacho, increíble. Mi querido hermano, el Señor en este pasaje del versículo número 13 al 14, el 14 dice, quiero que guarden el mandamiento, verso 14, sin mácula, es decir, sin mancha ni reprensión, y quiero que lo hagan hasta cuando yo retorne. Ahora, yo sé, mi amado, que esto es una pequeña parte, de hecho es una milésima parte de la intensidad de la que obviamente Judas desea saber. Porque si algo les dijo el Señor a sus discípulos durante todo su ministerio, es que guarden su palabra, que obedezcan el mandamiento. Que de hecho, sí, de él dependerá, sí, también su futuro. Pero para Judas, la situación creo yo que le quedaba como medio, como un sabor agridulce. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, avanzando, mi amado, en el versículo número 23 le dice, si quiero que el que me ama, mi palabra la guarde, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos también, ¿qué cosa dice la Escritura? Haremos morada en él. Ahora, ven conmigo a una referencia respecto a esto, y para ello te invito, mi querido hermano, ir al Antiguo Testamento. Mira, si algo Dios siempre quiso, y esto debemos de entenderlo también, y voy a poner, mi amado, como ejemplo, aquí el libro de Levítico. Vamos al Antiguo Testamento, el libro de Levítico, capítulo número 26. Acompáñame, por favor. En el tercer libro de la Biblia, Levítico, capítulo número 26. ¿Lo tiene? Ya lo encontró. Levítico, capítulo número 26. 26. Leamos, por favor, el versículo número 11 al 12. ¿Ya lo encontró? Mira, si algo Dios siempre quiso, pero obviamente el pueblo no lo dejó por el pecado, la murmuración, la rebeldía, bueno, todo lo negativo, si es hacer esto. Dice, pondré mi morada, ¿sí? Es decir, pondré mi casa, hablando de la morada de Dios, pondré mi morada, mi casa, mi templo, mi tabernáculo, como tú lo quieras identificar. Pondré mi morada en medio de vosotros. Ahora, usted debe de saber que cuando el Señor ordenó en el desierto, ¿sí?, levantar el tabernáculo, que era prácticamente un cortinaje, sí, mi querido hermano, Dios hizo o impuso poner su casa en medio, literalmente en medio de las 12 tribus de Israel. Tan compenetrado quiso estar Dios viviendo en medio de su pueblo, que dispuso 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 tribus al oeste. Y su morada, el tabernáculo, lo puso en el centro. Como para que el pueblo diga, ¿sí?, confiadamente, Dios vive en medio de nosotros.
Y eso es lo que quería Judas. Que Jesús nunca se vaya, que esté en medio de ellos. Por eso se entiende, entre otras cosas, que cuando el Señor Jesús en los evangelios dijo que donde estén 2 o 3, ¿qué dijo el Señor ahí que estaría a un lado de nosotros? ¿Dónde? Atrás de nosotros, arriba, abajo. ¿Quién dice que estaría? En medio. En pocas palabras, morando, viviendo. El término ahí es morar, vivir. Quiero que entiendan estas palabras. Cuando el Señor dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, llamado, que el Señor viene a vivir con nosotros. Si en un hogar papá es creyente, mamá es creyente, mi amado, tenga seguridad de que el Señor está en medio, viviendo. No es que viene como de visita y cuando ya usted va a dormir se va. Luego me voy, estoy cansado, voy a mi casa. No, no. El Señor viene a vivir, viene a morar. Y Judas quería eso, que Jesús nunca se vaya. Y aún más dice el versículo número, si vuelve por favor al versículo número 12 del capítulo 26 de Levítico. Leo nuevamente el 11 donde dice, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma, ¿sí? Dice, no os abominará, en pocas palabras, no os rechazará. No. Verso 12, andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Qué interesante esta declaración cuando dice, y andaré entre vosotros. Es decir, como estoy en medio, voy a pasear en medio de todas las tribus de Israel. Eso es lo que a la verdad, ¿sí?, quería también Judas, ¿sí?, experimentar ante la partida, ¿sí?, prematura de Jesús. Cuando volvemos pues al versículo número 23, en la parte final nos dice, mi Padre también me va a amar, vendremos a Él y haremos morada. Es decir, haremos una vivienda con Él. Verso 24, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? El que no me ama, esto es consecuente, ¿ah? Ojo con esto. El que no me ama, no guarda mis palabras. Esto es más o menos como cuando el Señor nos dice en temas de salvación, a la hora de predicarlo, nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego dirá, y el que no creyere será condenado. Ya no topa el requerimiento del bautismo. ¿Por qué? Porque el que no cree jamás va a mover un dedo. ¿Para qué? Para bautizarse. Entonces eso es consecuente. Entonces aquí también pasa lo mismo, tomando esa referencia. El que no me ama, obviamente no guarda mis palabras. Mira cómo el vínculo, llamado, crea, ojo, crea el hábitat que Dios obviamente prometió, ¿sí?, que tendría con los suyos. Si no hay amor, como cuando alguien dice en el matrimonio, ya la relación no va. ¿Por qué? Y toman siempre el mismo aspecto. Porque ya no hay amor. Vivimos, sí, pero por vivir. Comemos por comer, él come allá, yo como acá. Él duerme en ese dormitorio con su hijo y yo duermo en este dormitorio con mi otro hijo. O mi hija. Al no haber amor, se perdió ¿qué cosa? Presencia. Se perdió, mi amado, comunión en ese matrimonio. Entonces, el amor, mi amado, del cual obviamente Judas, si bien es cierto, mi amado, yo creo que amaban a Jesús, pero no con la intensidad con que Jesús obviamente los amó. Yo creo que al tener un amor menguo por Jesús, hacía que la nostalgia de no tenerlo aquí juntamente con ellos se desvaneciera. Por eso es que el Señor le dirá más adelante a Pedro, cuando ya él resucita, le dirá, Pedro, lo primero que le dice es, ¿me amas, Pedrito? ¿Me amas o no me amas? Versículo 24 dice, pues el que no me ama, no va a guardar mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía. Es decir, si no me amas, obviamente no vas a obedecerme y si acaso te olvidas,
esa palabra que yo te doy no necesariamente viene de mi boca, viene de la misma boca del Padre. En el verso 25, avanzando en la lectura y en el estudio, nos dice: os he dicho estas cosas estando con ustedes, es decir, estando en casa, para que obviamente cuando ya no lo esté, la tengan muy presente. Mi amado, no se habla de esta conversación de la cual Judas obviamente la inicia, no se habla si Judas quedó completamente satisfecho, pero hay algo que debemos de rescatar. Judas, mi amado, quería saber cómo, y Jesús se lo dijo cómo. Yo me voy a manifestar con ustedes a través de dos cosas: del amor y de la obediencia a mi palabra. No sé si te baste, no sé si te llene, no sé si esto te deje tranquilo, pero así es como yo me manifiesto. Y hasta el día de hoy, así es como Dios se manifiesta entre nosotros. Lo general es su palabra. Mucha gente, mi amado, sabe que Dios habla a través de su palabra. Qué bien por aquello, qué bien cuando tú sientes en cada enseñanza que Dios te está hablando. Como cuando a veces testifican los hermanos: hermano, Dios ayer me habló. Y por ende sentí que Dios estaba aquí. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay o qué pasaría si no tuvieras el privilegio de tener, como no lo tienen en otros lugares del mundo, la predicación de la palabra? Entonces sale el vínculo del amor. Mi amado, aquí hay algo esencial. Puede ser que un día esta palabra, que de hecho así será, no sea quitada. Pero si la Biblia nos es quitada y no tendríamos el privilegio y la honra de poderla estudiar, de poderla leer, podríamos decir que el Señor ya no vive entre nosotros. Mira, aquí hay gente que ha perdido gente, hablando de seres queridos. Ya no los escuchan, ¿sí? Ya no los ven, ya no los oyen trasteando en casa, pero los aman, aún no teniéndolos con ellos. Lleva ese mismo escenario a lo espiritual. Si la Biblia no estuviera, si no amas, ojo, a Jesús, mi amado, si la Biblia no estuviera y si no amas a Jesús, pues mi amado hermano, tu vida sería un total caos en el aspecto espiritual. Primero asegúrate a amar a Jesús, para cuando lo escuches a través de su palabra, entonces te sacies de que en ese amor tu Señor te ama. Mi amado, hay mucha gente que por oficio, por trabajo, por responsabilidad, dice: hermano, no me puedo congregar. ¿Usted sabe cuánta gente a mí me escribe y dice: pastor, yo quiero ir, pero el horario. Yo quiero ir, pero el trabajo. Yo quiero ir, pero tengo la responsabilidad. Hoy estuve listo y me quedé vestido por tal o por situación. Y esa gente, mi amado, por lo general se siente vacía y sin presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque más allá de no tener la palabra a la disposición por el tiempo para congregarse, penosamente no han podido establecer el vínculo del amor con Jesucristo. Ahora, es verdad, ¿cómo llego a amar a Jesús? En parte por su palabra, en parte, pero sobre todo en la intimidad de la comunión de la oración. Mira, el hombre me podría quitar la Biblia, me podría quitar la iglesia, el hombre me podría quitar a mi familia, me podría quitar, mi amado hermano, este lugar, pero hay algo que no me puede quitar, que es el culto radical que se inicia en la base de mi corazón y de mi alma, mi amado hermano. Eso no me lo va a creer. Por eso es que Jesús, mi amado, de una manera muy, pero muy enfática le dice: esto va a ser así, de Judas, de esta forma.
Versículo número 25 al 26 dice: os he dicho estas cosas estando aquí con vosotros, mas el Consolador. ¿Por qué? ¿Y por qué le anticipa este adjetivo calificativo? Porque ellos estaban devastados. ¿Sí? ¿Quién necesita consuelo? Sino aquel que se encuentra desconsolado. Y la partida de Jesús iba a dejar un hueco muy hondo en la vida de los discípulos. Muy hondo, mi querido hermano. Y allí les dice: el Consolador, el Espíritu Santo. Y lo vuelve a repetir, pero con un énfasis distinto, porque esto mismo ya lo dijo en los versículos anteriores. Y dirá: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará o dará a conocer todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En pocas palabras, Él me va a sustituir. Ya vimos hace como unos par de sábados atrás, que cuando Jesús hizo referencia a otro Consolador, hablaba de un ser de la misma clase, la misma especie, la misma esencia. No vendría otro diferente, sino que vendría con las mismas características a reemplazarlo. Y luego dirá, mi amado, y de hecho quiero que me acompañe un texto de referencia. Venga conmigo, mi amado hermano, si vamos a las cartas del apóstol Pablo. Acompáñeme, mi querido hermano, en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Sí, cartas y después de Gálatas. Carta a los Efesios. En el capítulo primero, aquí hay algo especial llamado. ¿Tiene? Leeré del verso 15 en adelante. Carta a los Efesios, capítulo 1, verso 15 en adelante. ¿Ya lo tienen? Y dice el Señor: por esta causa, o por esta razón, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y mira cómo resalta justamente lo que Jesús le demandaba a Judas, y también de qué había oído Pablo a esta iglesia, de vuestro amor para con todos los santos. Y dice allí: no ceso, es decir, no me canso de darle gracias, obviamente, a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, que vendría a ser de interpretación en el conocimiento de Él, que vendría a ser su palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia dice allí, entre los santos. Mi amado, el apóstol Pablo, diríamos desesperadamente, solícito de lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, hermano, se encomendó a la iglesia a la gracia de Dios por medio del Espíritu, para poder darle a esa iglesia
toda la capacidad, toda la destreza o la habilidad, como lo dirá ya en ese texto, para que puedan llegar a un nivel superior a donde habían llegado. ¿En qué sentido, mi amado? Cuando yo leo Juan, ven conmigo por favor, por eso quise leer esta parte en Éfeso. Cuando yo vuelvo al capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo número 27, perdón, versículo 26. Volvamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículo 26, dice el Señor en la parte final: Él os va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Yo me hago una pregunta. Tenemos 4 evangelios. Sea honesto y práctico al mismo tiempo. ¿Quién de ustedes, miren que tenemos muchos años en el evangelio, muchos de nosotros, podría escribir un evangelio de Jesús? De acuerdo a todo lo que he oído. Sea muy honesto. ¿Podría escribir un evangelio? Su propio evangelio. El evangelio según la hermana Esita, según el hermano Rómulo, el evangelio según el hermano Wilfrido. ¿Quién podría escribir un evangelio de todos estos años? De acuerdo a la doctrina, pues no de acuerdo a lo que se le imagina, sino que de acuerdo a la doctrina. El evangelio según San Cristian por allá, o según San Clares. Ahí. ¿Quién podría escribir un evangelio? Según San Ramón, que se ve bonito. ¿Tú crees que tendríamos la capacidad de poderlo hacer? Dando el énfasis con lo que la Biblia obviamente desea darle para la edificación de la iglesia, hermano. Esto es algo imposible humanamente hablando. Humanamente hablando es algo imposible. Esto solo lo puede hacer el hombre que está dotado ¿de quién? Del Consolador, del Espíritu Santo. Solo Él puede, amado, amalgamar todo y hacer de eso todo, si digamos, un solo texto o un solo mensaje para la edificación de la iglesia. Jesús sabía, mi amado, que Él era la fuente obviamente viva de capacidad, de instrucción, de revelación para sus discípulos. Pero también Jesús sabía que Él tenía, digamos, un rol entre ellos. Y su rol esencial era la salvación de su pueblo y del mundo. Pero, ojo, pero la capacitación de la iglesia, esa labor ya no era de Él. Esa labor era la labor del Espíritu Santo. Mira que hasta el mismo Dios, el mismo Salvador, sabía hasta dónde iniciaba y hasta dónde terminaba su labor. Y él, mi amado, entendía a la perfección de que era necesarísimo su partida. Judas obviamente estaba sumamente acomplejado. Decía, pero no me sacia todo esto. Por eso es que él se atreve a decirle, Señor, ¿cómo te vas a manifestar? Y en pocas palabras era, mira, amen, guarden mi palabra y el Espíritu Santo lo va a hacer. Él va a manifestarlo. Él me va a dar a conocer entre ustedes. Él va a darle forma a lo que posiblemente ustedes hoy no entienden. Mi amado, es necesario la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. O por lo menos en nuestras vidas, particularmente hablando. No creas, mi amado, que el Espíritu Santo simplemente es, como lo dicen de pronto allí en los estudios teológicos, es una manifestación más de Dios. Mi amado, el Espíritu Santo debe ser el que tome las riendas tanto de tu vida como de la iglesia. Cuando se lee, mi amado, en el versículo 26, bien dice el Señor, mi Padre va a enviar en mi nombre. Él va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es la única forma como para poder decir, ahora entiendo por qué Marcos
no se olvidó de todas las vivencias y de las palabras que Jesús hablaba. Porque, mi amado, ¿quién podría tener la capacidad de recordar con memoria fotográfica todo lo que Jesús había enseñado? ¿Dónde, mi amado, podríamos decir que Mateo, acaso Mateo iba escribiendo cada cosa que Jesús iba haciendo? Ellos no sabían, mi amado, para dónde Dios los habría de llevar, o cómo Jesús los habría de encaminar. Yo podría decirte que yo tengo mente de pollo, mi amado. Si tú me dices, hermano, escríbame todo lo que hizo esta semana, yo no me recuerdo. Por ahí algo de lo que desayuné, por ahí algo de lo que comí esta semana, pero de eso, mi amado, hasta de los mismos mensajes, por ahí vagamente. ¿Quién podría tener la grabadora encendida para esto? Solo el Espíritu Santo. Y solo Él podría volvérmelo a susurrar. Y ahora sí, Señor, y dale suave al play, porque voy a apuntar. Despacio para poder coger dictado. Si usted en clase, cuando se tomaba clases presenciales, cuando la maestra decía, a nosotros sí nos sacaban el aire cuando era dictado. Había maestros tan crueles que desde la puerta decían, hablaban, qué sé yo, biografía de Napoleón Bonaparte, sí, la entrada, apunte, y la gente, los padres comienzan. Se pasaban los 45 minutos dictando. Y los dedos acababan, hermano, pegados por la pluma. ¿Verdad que era así? Donde no había un hielo, se hacía un hielo. Y la gente decía, ¿qué? Y la gente decía, qué salvaje, mi maestro. Y peor si el que venía hacía lo mismo, rematado. Y la mamá contenta en casa, así me gusta, maestro, siga dictando y que copien los editoriales. ¿Quiénes sufrieron con los editoriales? El universo en casa era obligatorio. ¿Verdad que era así, no? Qué lindo tiempo. Ahora los estudiantes copian y pegan. Tremendo. El Espíritu Santo, mi amado, les recordó y de ahí para adelante escribir, dictado. Él habría de darles todas las cosas a conocer. Pero, ¿tú crees que esto lo dejó tranquilo a Judas? No. No lo dejó tranquilo. Y Jesús sabía que no era así, que eso no le llenaba, no lo saciaba. Y de allí nace la famosa expresión que casi siempre usamos cuando hay aflicción, congoja, duda, desesperación, cuando hay algún tipo de situación de crítica. Ahí es donde Jesús, esa Judas que le dice, no el Iscariote, le dice, la paz os dejo. Ahí es como que llegó Jesús al punto, le digo, Judas, tranquilo, no te desesperes, mantén la calma, la paz os dejo, mi paz. Tú no crees que yo estoy sufriendo porque los voy a dejar claro, pero yo también me he consolado en la paz de mi Padre. La misma paz que yo tengo es la misma paz que yo. ¿Tú acaso no la has visto, sobre todo a los muchachos pequeños, cuando tú le dices a ti, tranquilo, mijito, que no le va a doler? Siempre mi mamá me mandaba el mismo argumento cada vez que me tocaba vacuna. A mí me llevaron a vacunar 40 días seguidos. No era vacuna, es que me mordió un perro. Y me mandaron 40 días por inyección. Y yo, mi amado hermano, en ese tratamiento, ¿sí?, que tenía que ir, me recuerdo tanto a la Sinoman, así el nombre de, ahora se sigue llamando igual, ¿no? Sí, tiene el mismo nombre, ¿no? Allá me llevaba. Y mi madre me consolaba. Es un mosquito. ¿Qué mosquito tan fiero? Le dije yo. Seguro que es un mosquito porque parece otra cosa. Y siempre brincaba, claro, y yo, lloraba. Pero el trance de mi madre era la siguiente: mira, vamos y te compro un muñeco. Yo le diga, pero de los grandes, porque grande es la aguja.
Y sí, me compraba unos muñecos grandotes. Bueno, para mí a mi edad eran enormes, porque eran más grandes que mi mano. Eran enormes. Claro, no como los muñecos de ahora que se mueven, no eran muñecos todos rígidos, pero yo con eso era el niño más contento. Claro, lo escogía llorando, pero mi mamá, ya cuando salía de la inyección, me decía, aquí está tu muñeco, porque afuera lo metía. Yo llegué a tener, me acuerdo, en una gaveta, llegué a tener cerca de 800 muñecos. Yo creo que el 50% de eso es la pura enfermedad, pura inyección. El Señor le dijo, paz, te dejo mi paz, Judas. Y puede poner su nombre. ¿Quién de ustedes se encuentra sin este elemento esencial en la vida cristiana? Paz es sinónimo de tranquilidad. Paz es sinónimo de reposo. Paz es sinónimo de que confíes. El Señor te dice, paz, te dejo mi paz. Yo no te la doy como el mundo te la da, o como tú la conoces en el mundo. En el mundo la paz, entre comillas, es la paz de la fiesta, es la paz del paseo, es la paz de que está el bolsillo lleno, es la paz de que en la refrigeradora hay variedad, es la paz de que hay internet, es la paz porque simplemente ganó el equipo, o porque pasé de año. A eso se limita nuestra paz en este mundo. Ay, para la recarga, ay, estoy tranquilo, tengo paz. ¿Verdad que es así? Mi hermano, pero estas son cosas vanas, son cosas inútiles, cosas transitorias. Si bien es cierto, son necesarias, mi amado, nada de esto te puede dejar dormir tranquilo por las noches. Solo la paz de Dios es la única que te hace dormir. La Biblia dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, te hace vivir confiable. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Hasta aquí me quiero quedar, mi amado hermano. Y quiero complementarlo. Y ven, por favor, ven conmigo al libro de los Salmos. Yo creo que no hay nada mejor que escuchar a un hombre turbado por la situación, pero al mismo tiempo refugiado en Dios. Ven conmigo, por favor. En el libro de los Salmos. En el capítulo número 107. Libro de los Salmos. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene, mi amado? Leo el verso 4. Si todo ese párrafo, hasta el versículo número 9. Dice el Señor, y mira que habla de todo el pueblo, de un gran pueblo. Anduvieron, dice la Escritura, perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, es decir, sin saber a dónde coger. ¿Qué se sienten hacer veces por la vida? Tantas cosas que uno dice, Señor, ¿y qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué decido? ¿Tomo esto o no tomo? ¿Acepto o no acepto tal o cual situación? Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y aquí mira cómo cambia la situación. Pero ¿cuándo cambia? Cuando el hombre comienza a buscar de su Dios.
buscaron, dice la Biblia, entonces clamaron a Jehová en su angustia. Y mira cómo el Señor, tanta crisis, la resume en una línea: los libró de sus aflicciones. Los dirigió en ese mismo desierto, obviamente, por camino derecho, para que viniesen a la ciudad habitable. ¿Esto qué provocaría? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. La pregunta es: ¿hambrienta de qué? Hambrienta de Dios, hambrienta de su espíritu. Mi amado, yo sé que cada día que nosotros experimentamos en esta tierra trae decepciones, pero también trae cosas favorables. Pero, amado, debemos de entender que esta gran interrogante que Judas la hizo saber a su Señor era porque él sabía que, amado, su maestro, su buen Jesús, ya no estaría presencialmente con él. Yo también entiendo, mi querido hermano, que a veces es necesario sentir presencia divina, y sobre todo en los momentos más críticos, más difíciles. Pero, mi amado, mantente tranquilo. No te digo que pierdas posiblemente el sueño, pero, mi amado, así no puedas dormir. Sepa bien la iglesia, sepa bien mi hermano, mi hermana en la fe, que así tú te quedes con un ojo despierto por las noches. Mi amado, Jesús está a tu lado pasando mala noche contigo. Yo sé que la máxima bíblica, ¿sí?, de que en paz me acostaré, a veces no me acuesto en paz. A veces, mi amado, estoy vuelta en la cama. No sé si le pasa a veces a usted por las situaciones que podamos estar pasando. Pero algo es seguro, mi amado, que cuando aún la almohada se sienta como una piedra, mi amado, Jesús sigue estando al pie de esa misma cama diciendo: confía, porque yo mañana sigo teniendo el control de todo lo que va a pasar. Y eso, mi amado, en medianoche me hace aún caer en sueño. Es decir, mañana Dios verá todo lo que va a existir. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a abrir nuestro corazón, si me ayudan con las luces, mis amados. Vamos a pedirle al Señor de esa bendita paz que Judas quiso, la verdad, tenerla en ese momento, pero que no la encontraba. Pero yo creo que Jesús, al decírselo, le hizo sentir de esa tranquilidad que él tanto necesitaba. Amado Dios, mucha gente